interesante, ideas que proponen, concepto fresco, actitud diferente. Esto está al aire con Dayral y Pedro Yajur. Amigos, estamos de vuelta en este programa al aire. Nos disculpamos con la audiencia porque teníamos pendiente este tema de Guaco Lágrimas No Más, pero vamos a despedir con ese tema. La lágrima rodó, pero la recuperamos. Sí, lo vamos a colocar. Además que les gusta muchísimo, lo anunció, lo dedicó el invitado anterior, entonces tenemos que cumplir con ese cometido. Tenemos que cumplir aunque sea con una lágrima en la garganta. Ese es otro. Bueno. Y a 7 de la mañana, 45 minutos. La frase. Nuestra frase es de Martin Luther King. Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. 7 de la mañana, 45 minutos. Un momento con... Nuestro invitado ya con nosotros, constituyente Fernando Rivero, nos acompaña, además integrante de la Comisión de Comunas y Consejos Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, viene con buenas noticias, además temas interesantes que abordar. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy bien. Ajá, más cerquita acá del micrófono. Okay. Fernando, ¿cómo está todo, Fernando? Bueno, bastante bien, una mañana muy alegre. Siempre. Escucha a Camila, Fernando. Fernando, usted debe hacer este saludo. Hola, hola, Venezuela. ¿Cómo estuvo? El compadre, el Tupa dice que no, que eso quedó de... Y eso que es amigo mío. Sí, Bueno, vale, pero qué exigente es el Tupa. Hola, hola, Venezuela. Gracias, Fernando. Sí, vale, estuvo bien. Ahora, Fernando, vamos a hablar de comunas, pero también de participación. Estamos, bueno, a días, semanas de un proceso electoral y la participación popular es clave, la participación protagónica. Y quiero justo arrancar por allí, desde las comunas, de las comunidades. ¿Cómo se preparan o cómo visualizan este nuevo proceso electoral? Bueno, desde las comunidades, nuestro pueblo en todos los ámbitos, también desde los lugares donde se elabora, donde se estudia, nuestro pueblo viene observando la importancia de este proceso electoral porque es una posibilidad, es una herramienta más que nos brinda la democracia venezolana para profundizar en materia de participación, pero también para abordar los grandes debates nacionales de cara a la solución concreta a los problemas cotidianos que padece nuestro pueblo. Creo que esa perspectiva, la gran apuesta que hace la colectividad venezolana, y yo estoy convencido que las mayorías nacionales la apuesta por el socialismo, pero también una apuesta por la construcción de una nueva sociedad que le dé respuesta a los problemas que vive la gente. Por ejemplo, nuestro pueblo está consciente, y eso es lo que hemos recogido en la Asamblea Nacional cuando está, la Asamblea Nacional Constituyente, eso, cuando está en la calle. Porque la otra está en desacato. Exacto, no, desde luego, no me refiero a la ilegítima que está en desacato, al margen de la ley. Y decía que hemos visto varias cosas que puntualizan nuestro pueblo. ¿Hay crisis humanitaria en Venezuela? No, desde luego que no la hay. ¿Por qué no la hay? No la hay porque nosotros tenemos los problemas que tiene cualquier sociedad, más aún una sociedad que está sometida a un bloqueo económico, un sabotaje financiero, a la amenaza constante de una potencia imperial como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. De forma que aquí no hay crisis humanitaria, pero la segunda precisión que hace nuestro pueblo es que sí, efectivamente el gobierno bolivariano hace un gran esfuerzo. Y la tercera cosa que precisa nuestro pueblo es que no se pueden negar los problemas. Tenemos un problema con el transporte público, tenemos un problema con los alimentos, tenemos problemas con la medicina y tenemos, por supuesto, un clamor popular que nos pide que todas las instituciones del Estado hagan un esfuerzo mayor en esa dirección, un esfuerzo para construir el socialismo desde lo pequeño, desde lo cotidiano, porque no basta solamente con las grandes consignas, tenemos también que hacer un esfuerzo en función de atender las demandas sociales que hoy tiene la población. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente para que la gente del pueblo común entienda que ha venido laborando para salir de este atolladero donde nos han sumergido algunas políticas externas que han conspirado contra la República? ¿Qué hace la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, fíjate, Yajure, una de las cosas que me parece una iniciativa extraordinaria son las asambleas de base constituyente, pero yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente debe trascender los espacios del Palacio Federal Legislativo, no solamente con este tipo de asambleas, sino con un gran esfuerzo democrático, con un gran esfuerzo de participación que coloca a los trabajadores al mando de las políticas públicas,
que coloque, por ejemplo, a los campesinos a discutir los problemas del agro venezolano, los problemas de la producción, que coloque a las comunas a discutir, por ejemplo, el tema de los bachaqueros, qué vamos a hacer con los bachaqueros, qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de la delincuencia. Son temas medulares que afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, y yo creo que allí la Asamblea Nacional Constituyente tiene una preocupación muy marcada, tiene una agenda de trabajo en esa dirección, pero también hace falta, considero, que nosotros hagamos un mayor esfuerzo en esa dirección. Creo que nuestro gobierno lo está haciendo, pero debemos hacer más. Fíjese, Fernando decía algo importante, decía, bueno, hay que evaluar lo que está ocurriendo, hay que reconocer cuáles son los errores, porque en función de reconocer esos errores, pues se sabe en qué trabajar, y que, bueno, las personas en la calle también necesitan que sean resueltos, bueno, las situaciones, los inconvenientes directos. Hablamos del tema de alimentación, hablamos del tema de transporte, servicios públicos. ¿Qué se está haciendo para que eso se pueda solventar? Y me refiero no solo a la Asamblea Nacional Constituyente, también la corresponsabilidad de cada uno de los venezolanos. Sí, desde luego. Creo que hay un gran mérito que tiene la Revolución Bolivariana, que tiene el gobierno bolivariano, que es el hecho de haber promovido la creación de múltiples organizaciones del Poder Popular que hoy asumen tareas, por ejemplo, como la distribución de alimentos. El ejemplo más emblemático son los CLAC, que pueden tener problemas, pero sin duda es un espacio de articulación político-social de importancia. Creo que allí hay un ejemplo. Están las mesas técnicas de telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones, la mesa técnica de agua, están los mismos consejos comunales. Desde luego que todas estas iniciativas son perfectibles. Son iniciativas que se toman desde el Poder Popular en el marco de la corresponsabilidad de AIL, pero también gracias al esfuerzo pues, que hace el gobierno bolivariano. Ahora, yo creo que todo esto debe ir de la mano también con la lucha por la eficiencia. Creo que eso es algo muy importante. El comandante Chávez en el 2012, y así lo ha ratificado el presidente Maduro, habló de eficiencia. Yo creo que eso es muy importante que hoy lo consideremos. Lo conversaba ahorita con el Tupa, el amigo que está aquí detrás de la cámara. Tenemos que atender los problemas, porque si no atendemos los problemas, esa bandera la toma la derecha, y nosotros sabemos que la derecha utiliza eso como pretexto para imponer una fórmula que tiende al neoliberalismo. Nosotros no, nosotros ¿Es un de gobierno verdad eficiente el que está en este momento en el país? ¿Cómo lo cataloga? Sí, yo creo que tenemos instituciones que son muy eficientes y tenemos instituciones que no están cumpliendo su papel. Yo creo que eso debemos reconocerlo. ¿Cuál institución crees tú que no está cumpliendo su papel? Bueno, habría que examinarlo. No quiero ahorita adelantar, digamos, una precisión sobre el tema, pero sí creo que las hay. Creo que nuestro pueblo lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. En todo caso, sea una u otra, todos debemos hacer un esfuerzo desde la autocrítica, las 3R que nos planteó el presidente Chávez, para corregir lo que haya que corregir, porque eso es lo que va a garantizar que la gestión del presidente Maduro sea lo más eficiente posible. Si estuviese en la potestad de tomar quizás 3 decisiones importantes que puedan ayudar a paliar la situación económica en el país, ¿cuáles cree usted que serían los aspectos que hay que considerar o las recomendaciones? Yo, por ejemplo, creo que uno de los temas clave es combatir a fondo el bachaqueo, tanto los bachaqueros corporativos como los que tenemos al detal. Lo segundo, creo que hay que hacer una cruzada contra la corrupción, que tiene que ser consecuente, que tiene que ser ética, que tiene que ser, digamos, el emblema de la dignidad de nuestro pueblo y que recoja las aspiraciones legítimas de nuestro pueblo. Y en tercer lugar, yo creo que nosotros debemos afianzar la confianza en el poder popular. Creo que con nuestro pueblo cualquier solución a los retos más grandes que tengamos lo podemos obtener, pero con nuestro pueblo, de la mano del poder popular. Sin el poder popular no hay revolución posible. ¿Considera que de esas propuestas y de esa situación que pide el poder popular, la gente en la calle, guerra contra el bachaqueo, contra los jefes de los bachaqueros, contra los hechos de corrupción, debe ir acompañado con alguna norma jurídica que debe ser ejemplarizante en cuanto al castigo, la sanción? Sí, yo creo que hoy tenemos un ordenamiento jurídico que tiene bastantes elementos, bastantes normas al respecto, pero yo sí creo que debe ser, por ejemplo, en materia contra la corrupción tiene que haber castigo ejemplarizante, pero también la cruzada ética implica la abolición de los privilegios. Nosotros debemos trabajar en función de eso, porque nuestro pueblo se está sacrificando, nuestro pueblo está haciendo un esfuerzo para resistir ante la arremetida de los poderosos del mundo, de los poderosos de la región, y eso debe ser acompañado por quienes tenemos algún grado de incidencia en la toma de decisiones, pero desde una postura ética. Yo creo que allí nosotros tenemos que hacer más. Nosotros tenemos que trabajar para que recuperemos la hilación
con nuestro pueblo. El presidente Maduro, por ejemplo, nos da una lección de cómo afrontar los problemas en materia de transporte. Yo creo que por allí es el camino y yo felicito esa iniciativa del presidente Maduro porque coloca en la mesa un tema que padece pues todo nuestro pueblo. Por ejemplo, hoy en la mañana para ir a trabajar todo nuestro pueblo necesita del transporte público. Usted comentaba también algo importante, decía, bueno, a veces la solución y las propuestas surgen del poder popular, hay que escucharlo porque es el que vive a día pues las situaciones que se le presentan. Ahora, ¿qué propuestas han surgido, usted que está en contacto con ellos, en esas reuniones, en esas asambleas con respecto al transporte? ¿Hay algo concreto que han propuesto que incluso pudiera ser viable aplicarlo? Sí, creo que hay una propuesta que viene rodando desde los sectores populares, desde sus organizaciones de base, que es la construcción de un sistema de transporte que sea eficiente, que sea público, autoadministrado y por supuesto que tenga participación desde, digamos, desde el sector público. Cuando digo público me refiero al sector estatal, pero que también tenga participación del poder popular. Ahora, yo creo que los transportistas también están en una encrucijada porque uno de los golpes que nos da las sanciones económicas es precisamente en materia de importaciones de repuestos y autopartes. Entonces eso de alguna manera afecta la calidad del servicio y ellos, lamentablemente algunas empresas del transporte, porque no todo el que maneja una camionetica es un trabajador, muchos son empresarios del volante que utilizan a los llamados avances y en consecuencia estos quieren, me refiero a los empresarios, recargar los costos de sus operaciones con los usuarios, es decir, con nuestro pueblo. Yo creo que allí nosotros debemos tener cuidado y nuestro gobierno ha sido muy celoso en ese sentido. Además hay que destacar que no es servicio de transporte público, es un servicio privado, porque son privados los Pero las líneas son concesiones que le da el Estado venezolano. Es el mismo caso, por ejemplo, de aquel canal que en algún momento tenía una concesión del espacio radioeléctrico nuestro. Así ocurre, por ejemplo, con las vías. Nosotros le damos la concesión, aunque las camioneticas efectivamente, por decir un ejemplo, son de naturaleza privada. Fernando, gracias por acompañarnos. Tenemos que despedir esta mañana. Fernando Rivera es constituyente, es integrante de la Comisión de Comunas y Consejos Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente. Continúan, bueno, fortaleciendo todo el sistema del poder popular. Gracias. Me salvé de la cajita. Te salvaste de la cajita, pero esta porque él va a volver. Y cuando vuelva va a tener esa cajita. Sí. Y mira, además que Fernando no le teme a la caja. No le teme a la caja. Miguel Silva sudó. Fernando relajado. Tenía algo que esconder, Miguel Silva. No es mi caso. Fernando, gracias por acompañarnos. Le prometíamos este video y nos vamos con este video de Guaco. Bueno, feliz día Venezuela. Lágrimas no más. Lágrimas no más. Hasta mañana.